Queridos hermanos, con esta fiesta del bautismo del Señor, terminamos esta experiencia tan hermosa, tan divina y tan humana en este tiempo de Navidad. Hemos celebrado la Navidad donde Dios, hecho hombre, se ha manifestado a los pobres en Belén. Estos humildes pastores a quienes los ángeles les han comunicado y la respuesta fue inmediata, de adoración. No fueron los ángeles a anunciarles a los poderosos de aquel tiempo que detentaban el poder económico o político, mostrándonos de esta manera la acción de Dios, cómo actúa Dios, que humilla a los poderosos y enaltece a los humildes. El domingo pasado hemos celebrado otra manifestación de Dios. Manifestación de Dios a los pueblos, a las culturas, a las naciones, en la fiesta de los Reyes Magos, donde ellos, guiados por una estrella, fueron a adorarlo. Y con ellos tantos pueblos, naciones y culturas del mundo entero hemos reconocido al Dios hecho hombre, inserto en la historia. Los alejados se han hecho cercanos al Hijo de Dios. Son acontecimientos determinantes en la historia del mundo religioso. Dios ha hecho una opción por la humanidad, por cada uno de nosotros, y se ha revelado como aquel que nunca abandona a su pueblo, aquel que ha venido a consolar a su pueblo, anunciar que la culpa está pagada. Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido, un pueblo nuevo, fuerza del misterio de la encarnación. En esta solemnidad del bautismo del Señor se hace más clara la intención de Dios en este plan salvífico. Jesús, siendo Dios, en todo se hace semejante al hombre, menos en el pecado. Él no quiere hacer diferencias hacia aquella humanidad necesitada de conversión y de arrepentimiento al que invita Juan el Bautista. Asiste como uno más de ellos al río Jordán. Ante un pueblo expectante de la llegada del Mesías, el Bautista les dirá: yo los bautizo con agua, bautismo de conversión, pero viene uno más poderoso que yo, Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. La celebración del bautismo del Señor Jesús en el río Jordán se enmarca en la invitación de Juan a comenzar por la penitencia y el perdón de los pecados, para comenzar una vida nueva, donde puede ser posible volver a tener conciencia e identidad de Dios, pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo privilegiado. Jesús quiso participar en este movimiento por solidarizarse con la humanidad. Es el gesto más humano con el cual no quiere hacer diferencia alguna, sino ser uno más entre los hombres. El mismo Juan el Bautista no podía entender bien el gesto de Jesús. Este gesto de inserción total del Hijo de Dios con la humanidad,
que le pide ser bautizado para darnos una lección de humildad. Es la ocasión propicia para que Dios se manifieste nuevamente a la humanidad entera, con la diferencia que esta es una manifestación trinitaria. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en la forma corporal de una paloma, y la voz de Dios Padre: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Era necesaria esta epifanía, esta manifestación, para que la humanidad entendiera cuál es la misión que ha venido a cumplir en medio de la humanidad. El bautismo del Señor en el Evangelio de San Lucas acentúa su humanidad al bautizarse con todo el pueblo. Acentúa su carácter profético y su identidad de ungido por el Espíritu Santo. Es una llamada a ser profeta del reino de Dios. Esta manifestación del Espíritu Santo y la voz del Padre es una plegaria que revela la identidad del Señor Jesús. El Hijo de Dios, como los profetas, por haber sido del pueblo y vivir en el pueblo, necesita el Espíritu como bautismo para ser profeta del reino que ha de anunciar. Allí comienza la misión. Es Él quien evangeliza, quien trae la buena noticia. Estos gestos y estos signos nos indican y nos dirigen hacia la vida pública del Señor Jesús. Nos lo señalan para que no tengamos duda de quién es Él efectivamente. Es Jesús, el Hijo de Dios, modelo fundamental de nuestro comportamiento, de nuestro ser, de nuestro talante, de nuestra manera de tratar a las personas. En sus palabras y en sus actos los hemos de reconocer. En las lecturas resaltamos los textos proféticos donde se anuncia al pueblo de Dios la liberación del destierro de Babilonia, siendo signo claro del tiempo mesiánico, lo que los primeros cristianos interpretaron como programa del Señor Jesús de Nazaret, que recibe en el bautismo su unción profética. La lectura tomada de la carta a Tito nos habla de la gracia de Dios como salvación de todos los hombres. Dios es nuestro Salvador, que ha manifestado su bondad y su ternura con los pecadores. El sacramento del bautismo es una gracia, es un don, es un regalo para insertarnos en el proyecto salvífico de Dios. Nos ayuda a acogernos a la misericordia divina en nuestra existencia. Es un sacramento para expresar un proyecto de vida que se fundamenta en una vida justa y religiosa. Es una gracia divina concedida gratuitamente y no por nuestros méritos. Es una llamada al hombre a la vida y a la felicidad verdadera. Quien se adhiere a la palabra de Dios toma verdadera conciencia de ser su hijo. Si no somos capaces de vivir
bajo esa conciencia de ser hijos de Dios, estamos expuestos a vivir sin identidad en nuestra existencia. Al celebrar esta solemnidad del bautismo del Señor, es un buen momento para reflexionar sobre nuestro bautismo. Todos sabemos que el bautismo es el sacramento fundamental y determinante. Desde nuestro bautismo pertenecemos a Cristo, pertenecemos a la Iglesia. De aquí la importancia que tiene el saber lo que se hace cuando se pide este sacramento. Y que el mismo tiene que responder al ser verdaderamente hijo de Dios, discípulo de Dios, tabernáculo de Dios, sagrario de Dios, y no por una sola presión social o una mera costumbre, sino más bien a la exigencia de ser transmisores de lo que creemos. Como bautizados en la Iglesia, tenemos la obligación de vivir como esa experiencia nos exige, y nuestra conducta tiene que ser manifestación de las exigencias de este bautismo. Vivir nuestra vocación de bautizado nos exige a ser testigos fieles en este mundo, comprometernos con el Señor, consolar, acompañar y guiar a nuestro pueblo, preparar en el desierto el camino del Señor, rellenar los valles y aplanar las montañas y colinas para revelar la gloria de nuestro Dios. Escuchemos al profeta Isaías: súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia. El Papa Francisco ha proclamado para este mes de octubre del 2019 un mes extraordinario de misión, con el lema bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo, con el objetivo de despertar en mayor medida la conciencia de la misión ad gentes y retomar con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de la pastoral de nuestra Iglesia. Vivamos desde nuestro bautismo el encuentro personal con Jesucristo vivo en la Iglesia, en la Eucaristía, en la lectura de la Palabra de Dios, en la oración personal y comunitaria, en el testimonio de nuestros santos, mártires de la misión y confesores de la fe, en la formación bíblica, catequética, espiritual y teológica, y en la caridad misionera. Así sea.